Muy buenas, estimados colegas, bienvenido a este video tutorial, el cual es el tercer video de la serie relativa a la guía de seguimiento al PINCE. Este en particular desarrollará los instructivos referente a cómo debe realizarse el momento 2 y el momento 3 de esa guía de seguimiento al PINCE. Esto bajo la responsabilidad, por supuesto, de este su servidor, el profesor Roberto Garrido Domínguez. Momento 2. Monitoreo de los proyectos que van en función, por supuesto, del desarrollo de esos objetivos estratégicos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este momento? Monitorear el nivel de implementación de los proyectos priorizados, identificar e incorporar, si corresponde, ajustes a los proyectos priorizados, informar a Meduca sobre los resultados de este segundo momento de seguimiento anual del PINCE. Por lo tanto, vemos el esquema que se sigue en este segundo momento con estos tres pasos. Paso 1, nivel de implementación de los proyectos. Paso 2, ajustes a los proyectos prioritarios. Y el tercer paso, segundo informe de seguimiento. Temporalidad. Se propone segundo trimestre del año escolar para realizar este segundo momento de la guía de instruccional de seguimiento del PINCE. ¿A cargo de quién está? A cargo del director o a quien éste designe. Metodología de revisión, observación, de indicadores de logro, evidencias y plazos. Paso 1. Nivel de implementación de los proyectos. ¿Cuál es el instrumento? La matriz de monitoreo de proyectos realizados, que está en el anexo 4. Misma información registrada en el anexo 3 para los proyectos. La matriz de monitoreo analiza nivel de avance de los proyectos. ¿A cargo de quién? Del director o a quien éste designe. Vemos aquí la matriz de monitoreo de proyectos realizados en el anexo 4 y tal como lo indicamos anteriormente, tenemos los proyectos, 2 por área, como se explicó en los videos anteriores. Se pueden ampliar hasta 2 más, pero todos tienen que estar enfocados hacia el desarrollo de potenciar aprendizaje, servicios que presta la entidad educativa y ante todo desarrollo de los objetivos estratégicos. Entonces tenemos los responsables, los plazos, indicadores de logro, nivel de implementación, las justificaciones a base de evidencia. Entonces este punto tiene la definición de ajuste, es decir, si se requiere hacer un ajuste, entonces tenemos que indicar quién va a ser el nuevo responsable, dónde van a ser los nuevos, cuáles van a ser los nuevos plazos y los medios de verificación, por supuesto. El centro educativo realiza revisión crítica de cuánto y cómo ha avanzado cada proyecto definido como prioritario. Siendo así, estos son los niveles de avance con los cuales vamos a calificar y a cualificar el avance de cada uno de estos proyectos. Entonces, en el nivel avanzado, el proyecto tiene una implementación avanzada respecto a lo planificado inicialmente. En lo parcial, pues, la implementación es parcial y eso siempre respecto a lo planificado. Y no implementado, el proyecto no se ha implementado en el plazo que se había estimado para tal propósito. Justificación del nivel de implementación. El director y equipo del centro van a determinar nivel de implementación y a justificar respondiendo a estas preguntas. Preguntas para justificar, que serían: ¿qué evidencia tenemos para calificar la implementación del proyecto en este nivel? ¿Qué aspectos de la gestión y el trabajo del centro educativo han afectado positiva o negativamente la implementación del proyecto? Tenemos así que la respuesta a estas preguntas
llevan a ¿qué? A una reflexión clave frente a mejora continua del centro educativo. Continuar profundizando análisis en base a esas evidencias e identificar factores que influyen en el buen o mal desarrollo de proyectos prioritarios. Paso 2. Posibilidad de ajustes de los proyectos, así que el director o la persona que éste designe evalúa la necesidad de realizar esos ajustes a los proyectos, y a quien designe puede ser también la propia comisión del PINCE o, en caso tal, el apoyo de la comunidad educativa. El director o persona designada va a consignar estos ajustes donde en el anexo 4 para cada proyecto, tal como lo vimos anteriormente. No es necesario ajustes en todos los proyectos. Los ajustes responden al logro de objetivos estratégicos del centro educativo. ¿Cuáles son esos elementos que pueden ajustarse? Pues persona responsable. Eso indica que si no se ha logrado porque los responsables que teníamos al inicio no estuvieron al tanto de lograr que este proyecto caminara o se implementara, y que de manera que pudiéramos lograr los objetivos estratégicos cuatrimestrales, entonces sencillamente tiene que cambiarse a los responsables, que en un momento dado incluso puede ser una persona, puede ser una comisión en particular. El plazo, si los plazos se han vencido y no se dio ni siquiera el inicio de esa implementación, entonces obviamente que tenemos que cambiar los pasos. Y por supuesto los indicadores de logro, y aquí es importante que estos indicadores, si no dan cuenta de la realidad que se busca reflejar, y también si la evidencia para verificar el proyecto no fueron adecuados para dar cuenta de la implementación de este. Eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Paso 3. Segundo informe de seguimiento. Por lo tanto, su producto será el segundo informe de seguimiento, cuyo objetivo fundamental es presentar los resultados del monitoreo de los proyectos priorizados para el año escolar, estableciendo el nivel de implementación de estos, hasta donde se ha logrado ese nivel de implementación, y además, si corresponde, sugerir ajustes a los proyectos. Conformado por la matriz de monitoreo de los proyectos priorizados, el anexo 4, el director o la persona designada, o de repente una comisión, va a verificar que la totalidad de esa información que va a incorporarse en ese anexo 4 corresponde a la información introducida en la matriz de seguimiento, es decir, que es la información correspondiente, que es la información que se requiere. Por lo tanto, es el director en primera instancia que tiene que verificar esto, al menos que designe a otra persona o a una comisión determinada. La matriz de monitoreo de los proyectos priorizados, entonces la tenemos aquí, el anexo 4, donde identificamos el nivel de implementación del proyecto, nombre, responsable, plazo, indicadores de logro, nivel de implementación, justificación del nivel de implementación, pero basado en ¿qué? En evidencia. Sugerencia de ajuste, entonces proponer ajustes en los siguientes elementos del proyecto, solo si corresponde, responsable, plazo e indicadores de logros, como se dijo anteriormente. Vamos al momento 3. El momento 3 es el seguimiento final y rendición de cuentas de centros educativos. Por lo tanto, para esto deben realizar evaluación final de la implementación de los proyectos priorizados, rendir cuenta de resultados obtenidos y cumplir con estos objetivos. Ahora, este rendir cuenta, fundamentalmente, como vamos a ver más adelante, es exclusiva responsabilidad del director y es un rendir cuenta de forma pública. Evaluar el nivel de cumplimiento anual de los proyectos priorizados al inicio del año escolar. Rendir cuenta pública de los resultados del seguimiento anual del PINCE. Informar a Meduca sobre los resultados de este tercer momento del seguimiento anual del PINCE. Por lo tanto, estos son los objetivos que se deben cumplir en este tercer momento. Pasos a seguir.
Pues sencillamente evaluación final de implementación de los proyectos, rendición de cuenta y tercer paso, informe de seguimiento, donde la información vertida por parte del director de plantel en esa presentación pública y sustentación pública, todo documento en formato principalmente de puede ser archivos PowerPoint o videos, cualquier documento el cual utilizó para hacer esa presentación pública, se va a incluir dentro de la matriz correspondiente. Entonces, la temporalidad se propone realizarlo el último trimestre del año escolar. ¿A cargo de quién? A cargo del director del centro educativo. En este caso, la comunidad educativa escolar se requiere su participación en evaluación anual de la implementación de los proyectos. Esto está establecido en el decreto 878 del 27 de septiembre de 2016. Paso 1 de este tercer momento, evaluación final de la implementación de los proyectos priorizados. Se propone igual metodología utilizada en el primer momento. ¿Cuál es esa metodología? Realizar taller, el cual forma parte de la información del anexo 5. ¿A quién se convoca? Se convoca a la comunidad educativa escolar y a la comisión de PINCE en primera instancia. Niveles de avance. Entonces, estos niveles de avance, esa evaluación de los niveles de avance, tenemos la calificación número 2, que indica nivel avanzado. Es decir, el proyecto tiene una implementación súper avanzada de acuerdo a la planificación inicial. Si es parcial, de acuerdo a la planificación inicial, y no implementado si al final del año el proyecto pues no llegó ni siquiera a arrancar su implementación. Se utiliza el instrumento de la matriz de evaluación final de los proyectos priorizado del anexo 6. Vamos entonces a ver en qué consiste. Anexo 6, ok, entonces aquí tenemos área a la cual pertenece el objetivo estratégico cuatrimestral, nombre del área, los 2 proyectos de cada área, como se vio anteriormente en la matriz que se usó con anterioridad, quiénes son los responsables, inicio, término, indicadores de logro, nivel de implementación, justificación de evidencia y los facilitadores y obstaculizadores en esos proyectos. Esperamos que obviamente sean más los facilitadores que los obstaculizadores. Justificadores del nivel de implementación. Por lo tanto, para lograr eso se responde a esta pregunta. ¿Qué evidencia tenemos para calificar la implementación del proyecto en este nivel? ¿Qué aspectos de la gestión y el trabajo del centro han afectado positiva o negativamente la implementación del proyecto? La evaluación. Realizar entonces en esa evaluación tiene que ser reflexiva, profunda, del equipo del centro. Establecer nivel final de implementación, identificar factores, facilitadores y obstaculizadores influyentes en la implementación y resultados de cada proyecto por cada una de las áreas que hemos estado conversando ya con anterioridad. Reflexión. Debe permitir mejorar proyectos de los años siguientes. Aspectos del centro que deberían potenciarse en favor de ¿qué? Del mejoramiento continuo de la calidad educativa. Paso 2. Rendición de cuentas. Director es responsable de esa rendición de cuentas. Debe ser de carácter público al final del año escolar. Acerca de evaluaciones de los proyectos priorizados para el año escolar. Entonces el director convoca a docentes en esa presentación pública. Convocará a docentes, administrativos, representantes de padres de familia y representantes de estudiantes y al
supervisor o supervisora de la zona escolar. Entonces, el director decide si convoca a autoridades locales o a representantes de organizaciones o instituciones vinculadas al centro educativo, junta comunal, clubes cívicos u otras instituciones que estén dando algún servicio para el desarrollo precisamente de potenciar la calidad educativa del plantel. Objetivo de esa presentación pública: divulgar resultados de evaluación final de los proyectos priorizados en las áreas del modelo de calidad educativa. Ya sabemos cuáles son esas áreas, las 4 áreas: pedagógica, educativa social, administrativa financiera y la de infraestructura. Contenido de la presentación que debe realizar el director. Se sugiere una presentación de PowerPoint. Sin embargo, el director tiene la opción de hacer la presentación con un PDF, un Word o incluso con un video. Sin embargo, he aquí más o menos cómo debe realizar el contenido de esa presentación de PowerPoint. Primero, debe añadir la visión y misión del centro educativo. Muy difícil, ¿verdad? Muy fácil. Valores institucionales. ¿Difícil? No, ya están en el PEC. Ese trabajo ya se lo tenemos listo. Nada más hay que copiarlo y pegarlo. Evaluación del cumplimiento de los proyectos priorizados. Ese es el que se viene haciendo durante todo el año y está contemplado en ¿qué? En las matrices que se han utilizado para hacer los reportes correspondientes y otros aspectos que el director quiera destacar. Así que esa es más o menos la propuesta del orden y el contenido que debe haber en esa presentación de PowerPoint. Paso 3. Tercer informe de seguimiento. ¿Cuál es su producto? Ese tercer informe de seguimiento. ¿Seguimiento a quién? Al PINCE. Objetivo: presentar resultados de evaluación final del cumplimiento anual de los proyectos priorizados durante el año escolar para cada área del modelo de calidad educativa. Concretar informe: el director o persona a quien se designe va a verificar la información de la matriz del anexo 6, por lo tanto verificar que esa información sea la correcta, sea la correspondiente y que no se exceda de los lineamientos que ha dado la guía de seguimiento al PINCE. Y además de eso, el director debe incorporar la presentación de PowerPoint, si fue un modelo de PowerPoint, u otro archivo utilizado en el acto de rendición de cuentas pública. Bien, aquí está el contenido del informe en la matriz correspondiente: nombre del proyecto priorizado, de los proyectos priorizados, los responsables, plazo, evidencia, nivel de implementación, justificación del nivel, por supuesto con evidencia, facilitadores de la implementación y obstaculizadores de la implementación. Y luego la rendición de cuentas, la presentación de los resultados, es decir, todos los archivos van aquí en esta sección la presentación de PowerPoint, en caso tal de que se realizó un video, un PDF, bueno, todo este tipo de archivos van acompañando esta sección de esta matriz. Matriz de presentación de rendimiento de cuenta constituye el tercer informe de seguimiento. Entonces debe ser enviada ¿a quién? A la Dirección Nacional de Evaluación Educativa en la sección de plataforma online del PINCE. Muy sencillo todo esto. Realmente, si no lo hacemos es porque no está la voluntad ni el sentido de pertenencia de nosotros los docentes y más que todo los directivos en cuanto a interesarse por el desarrollo de los centros educativos. Recomendaciones finales. Ese proceso de seguimiento es un momento de reflexión, revisión autocrítica de los procesos del centro. Estudiar detalladamente la guía. Esto es una recomendación importante. Por lo tanto, hay que construir en base a eso los espacios de diálogo. Y no solamente la comisión del PINCE, la comunidad educativa, el director, no, todos los docentes del plantel deben
buscar la forma de lograr esos espacios para conversar acerca de este seguimiento a los proyectos del PINCE, y cuando venga el siguiente ciclo, por supuesto, renovar la evaluación institucional. Severidad en cada uno de los pasos, es decir, hay que ser firme, fieles a la información basada en evidencia, y sobre todo con mucha responsabilidad y seriedad en lo que manejamos. Avanzar hacia mejores procesos y resultados educativos, y recordar siempre que el uso de datos nos permite tomar decisiones en base a ¿qué? En base a evidencias. Salud y bendiciones, estimados colegas. Gracias por prestar atención a este tercer video tutorial con el cual cerramos la serie de 3 videos respecto a guía de seguimiento del PINCE, el proyecto educativo de desarrollo de cada uno de los centros de enseñanza de nuestro país.